Junts celebra su Consejo Nacional en Villaseca, Barcelona, con una intervención de Puigdemont en la que aborda la crisis del pacto con el PSOE. Este sábado, Junts celebró su Consejo Nacional en la localidad catalana de Villaseca, situada en la provincia de Barcelona, en un evento de gran trascendencia para la formación. La jornada estuvo marcada por la intervención telemática del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, quien, desde su exilio en Bruselas, analizó no solo la situación interna de su partido, sino también el futuro del pacto con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que ha sostenido al gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años. La intervención de Puigdemont se enmarcó en un contexto de alta tensión política, donde las relaciones entre Junts y el PSOE atraviesan su punto más delicado, lo que augura posibles cambios importantes en el panorama político catalán y nacional. En su intervención, Puigdemont abordó con claridad y determinación las dificultades que está atravesando la alianza entre su formación y el gobierno socialista. Este pacto de legislatura, que en su momento fue crucial para garantizar la estabilidad del gobierno de Sánchez en la Moncloa, se encuentra ahora en una encrucijada, debido a una serie de desencuentros y promesas incumplidas por parte del Ejecutivo socialista. Puigdemont no solo destacó la gravedad de esta situación, sino que también dejó claro que Junts está preparado para tomar decisiones drásticas si la situación no mejora, incluso la de romper el pacto con el PSOE. En su mensaje, dejó entrever que Junts no se siente atado a un pacto que no cumpla con las expectativas y exigencias del partido, especialmente en lo que respecta al conflicto catalán y las demandas históricas del independentismo. El pacto con el PSOE en su punto más crítico tras la reunión en Zúrich. El contexto de la intervención de Puigdemont fue especialmente delicado, ya que el pacto entre Junts y el PSOE atraviesa una crisis profunda. Esta crisis se originó después de una reunión fallida que tuvo lugar el pasado viernes en Zúrich, entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los principales mediadores en las negociaciones entre Junts y el gobierno de Sánchez, y el propio Puigdemont. La reunión, que tenía como objetivo acercar posturas y buscar una solución a los problemas que afectan al acuerdo entre ambas formaciones, terminó sin avances significativos, lo que empeoró aún más las tensiones entre ambos partidos. Este encuentro fallido en Zúrich marcó un punto de inflexión en la relación entre Junts y el PSOE. Fue la primera vez que Puigdemont se pronunció públicamente desde que lanzó su propuesta a Pedro Sánchez para que convocara una moción de confianza en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de reforzar la estabilidad de su gobierno y asegurarse de que las promesas hechas al independentismo se cumplieran. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada de manera tajante por el presidente del gobierno, lo que generó un ambiente de desconfianza entre las partes. El rechazo de Sánchez a la moción de confianza y la falta de resultados en la reunión de Zúrich dejaron claro que las diferencias entre Junts y el PSOE son más profundas de lo que se había anticipado. Puigdemont reafirma la posición de Junts: estamos preparados para todo. En su discurso durante el Consejo Nacional, Puigdemont se mostró firme y decidido al explicar que Junts está dispuesto a actuar con la misma determinación que ha caracterizado al partido en los últimos años, independientemente de los costes políticos que ello pueda acarrear. Estamos preparados para todo, afirmó en un tono decidido, dejando claro que Junts no tiene miedo a tomar decisiones difíciles si es necesario. Este mensaje fue particularmente relevante, ya que la formación catalana se enfrenta a una encrucijada en la que, si el pacto con el PSOE continúa siendo insostenible, podría optar por romper definitivamente con los socialistas, lo que tendría importantes consecuencias tanto a nivel catalán como nacional. El líder de Junts destacó la importancia de mantener una posición firme frente al PSOE, haciendo hincapié en que la formación no permitirá que sus principios y su programa político se vean comprometidos por acuerdos que no se cumplan o que no respondan a las necesidades del pueblo catalán. Además, Puigdemont subrayó que, si bien la ruptura con el PSOE podría ser una opción, Junts está dispuesto a dar una oportunidad al diálogo, siempre que el gobierno de Sánchez esté dispuesto a cumplir con los compromisos adquiridos, especialmente en lo que respecta a la resolución del conflicto catalán. La importancia de los diputados de Junts en Madrid son decisivos. Un aspecto clave en la intervención de Puigdemont fue la mención a la influencia de los diputados de Junts en el Congreso de los Diputados. El líder de la formación subrayó que los diputados de su partido, que actualmente cuentan con una representación significativa en Madrid, son fundamentales para las decisiones políticas que se tomen en el futuro inmediato. Nuestros diputados en Madrid son decisivos, afirmó Puigdemont,
haciendo énfasis en el papel crucial que desempeñan en la configuración de la política nacional. Este mensaje no solo se dirigió a los miembros del Partido Socialista, sino también a otras formaciones políticas en el Congreso. Puigdemont dejó claro que Junts tiene la capacidad de influir en la estabilidad del gobierno de Sánchez y que, si el PSOE no cumple con las condiciones acordadas, la formación catalana está en posición de actuar y de marcar la diferencia en el panorama político. La influencia de Junts en el Congreso, según Puigdemont, no es algo que deba subestimarse, y los socialistas deben ser conscientes de que, si no cumplen con sus compromisos, el apoyo de Junts podría retirarse en cualquier momento. La opción de ruptura con el PSOE, Junts está dispuesto a actuar con firmeza. El discurso de Puigdemont también dejó claro que Junts no está dispuesto a seguir siendo un actor pasivo en el escenario político, esperando que otros resuelvan el conflicto catalán. El líder de Junts destacó que su partido está preparado para actuar con firmeza, y que la ruptura con el PSOE no es una opción que se descarte por completo. Estamos preparados para tomar decisiones difíciles si es necesario, reiteró, sugiriendo que Junts tiene la capacidad de dar un giro radical a su estrategia política si la situación lo requiere. El partido, según Puigdemont, tiene la responsabilidad de actuar en defensa de los intereses de los catalanes y de su propio proyecto político. No vamos a permitir que nuestros principios sean ignorados, insistió, dejando claro que Junts no está dispuesto a claudicar ante la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el PSOE. Esto implica que, si el PSOE sigue demostrando una falta de compromiso con el conflicto catalán y con las demandas del independentismo, Junts no dudará en retirar su apoyo, lo que podría provocar una crisis de gobernabilidad en España. Junts, en la encrucijada, ¿romper con el PSOE o seguir el pacto? En resumen, el discurso de Puigdemont durante el Consejo Nacional de Junts ha dejado patente que la formación catalana se encuentra en una encrucijada política, con una relación con el PSOE cada vez más tensa y con la posibilidad de ruptura sobre la mesa. Puigdemont ha dejado claro que Junts no tiene miedo a tomar decisiones drásticas si considera que los intereses de Cataluña y de sus votantes se ven amenazados. La clave de la intervención ha sido la firmeza con la que Puigdemont ha defendido la postura de su partido, enfatizando que Junts no permitirá que sus principios sean vulnerados y que está preparado para todo, incluso para actuar de manera contundente si las circunstancias lo requieren. La relación con el PSOE, como se ha evidenciado, está en un punto de no retorno y, si no se alcanzan acuerdos satisfactorios, la ruptura podría ser inevitable. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aprovechó una reunión con los miembros de la dirección de su partido, Junts, para hacer un contundente análisis sobre la situación política actual y la postura que su formación mantiene frente al PSOE. Puigdemont subrayó que la actitud de Junts hacia el Partido Socialista no es una estrategia de farol, ni una amenaza vacía destinada a presionar, sino que responde a una postura firme y coherente con la realidad política que vive el país y los compromisos previamente adquiridos. En sus palabras, el pacto de legislatura alcanzado con el PSOE se encuentra en un momento crítico de máxima tensión, un escenario que, según él, debe ser entendido con seriedad y sin interpretaciones erróneas. En este contexto, el líder de Junts alertó de forma clara y rotunda sobre el estado de la relación con el gobierno del PSOE, advirtiendo que el pacto no está en su mejor momento, atraviesa una etapa crítica. Puigdemont no ocultó su preocupación por la situación y dejó claro que el partido no está dispuesto a ceder en sus principios ni en sus objetivos, independientemente de las dificultades que surjan. Para el expresidente, el momento actual no es el más favorable para los acuerdos con el PSOE, y el futuro cercano puede deparar cambios significativos que afecten la estabilidad de las relaciones políticas. Una de las ideas más destacadas en el discurso de Puigdemont fue la reafirmación de la lealtad de Junts, que, según él, está dirigida únicamente hacia sus votantes, y no hacia los pactos políticos alcanzados con otras formaciones. Nuestra lealtad está con los votantes, no con los pactos, afirmó con firmeza, subrayando que los intereses de los ciudadanos que han depositado su confianza en Junts son lo más importante. En este sentido, Puigdemont fue muy claro al señalar que no permitirán que ningún acuerdo político, por relevante que sea, ponga en peligro las aspiraciones y los derechos de aquellos que los han apoyado en las urnas. Que nadie piense que no mantendremos nuestra posición, advirtió, dejando claro que Junts está dispuesto a mantener su línea política, aunque ello implique una ruptura con el PSOE si fuera necesario.
Puigdemont también dejó entrever que Junts está preparado para afrontar cualquier eventualidad política que se pueda presentar en los próximos meses. Estamos listos para cualquier eventualidad, aseguró, resaltando que el tiempo no juega a favor de los intereses de su partido. Para él, el contexto actual requiere una actuación rápida, decidida y bien pensada. No nos sobra el tiempo, añadió, haciendo un llamado a la prudencia, pero también a la acción. Consideró que la situación política es volátil y que Junts debe estar preparado para tomar decisiones difíciles, que podrían incluir incluso la ruptura de los acuerdos con el PSOE si estos ya no responden a las necesidades y demandas del pueblo catalán y del propio partido. En su intervención, Puigdemont instó a todos los miembros de la dirección a mantenerse alerta y a actuar con determinación ante los desafíos políticos que se avecinan, ya que el futuro inmediato podría traer consigo cambios importantes en el escenario político español. A pesar de las dificultades y la incertidumbre que atraviesa el pacto con el PSOE, el expresidente de la Generalitat transmitió a los suyos un mensaje de unidad y firmeza, recordando que la base de su partido sigue siendo la confianza de los ciudadanos y la lealtad hacia sus intereses. Sin importar los altibajos políticos, Junts, según Puigdemont, está preparado para continuar su lucha y defender sus principios, siempre con el objetivo de representar de manera fiel los intereses de sus votantes. En su discurso, Carles Puigdemont abordó una cuestión clave que ha marcado la política catalana en los últimos años, los posibles costes políticos y personales que Junts tendría que asumir si se opta por romper el pacto con el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. El líder de Junts expresó con claridad que, en caso de que se tomara la decisión de poner fin a esta alianza, sería necesario asumir las repercusiones que tal ruptura conllevaría, tanto a nivel político como a nivel personal. Si se rompe el pacto con el PSOE, debemos asumir los costes políticos y personales para evitarlo, apuntó Puigdemont, haciendo hincapié en que, aunque la situación actual resulte compleja y difícil, el partido debe estar preparado para tomar las decisiones que consideren necesarias, siempre y cuando éstas estén alineadas con la defensa de sus principios y su programa político. Puigdemont subrayó que, a pesar de las circunstancias complicadas, Junts no puede permitirse dar pasos atrás ni caer en la tentación de renunciar a sus ideales. El líder de Junts insistió en que, como formación política, el partido tiene la obligación de actuar conforme a su visión y a su compromiso con el pueblo catalán, sin dejarse arrastrar por las presiones externas o por la inercia de acuerdos que, a su juicio, no cumplen con las expectativas ni con los objetivos que se habían fijado en su momento. En este sentido, Puigdemont instó a sus compañeros de partido a reflexionar con serenidad, pero también con determinación, sobre lo que implica mantener o romper una alianza con el PSOE, dado que tal decisión tiene una trascendencia no solo para el futuro de Junts, sino también para el futuro de la política catalana en general. En este contexto, el presidente de Junts hizo hincapié en que su partido nunca ha sido partidario de un optimismo excesivo, especialmente cuando las circunstancias que se presentan son particularmente difíciles o inciertas. Por nuestra experiencia, no nos conviene el optimismo, afirmó Puigdemont, señalando que Junts ha aprendido de las lecciones del pasado y no se dejará llevar por falsas expectativas o promesas vacías. En lugar de eso, el partido se comprometerá a actuar con pragmatismo, adoptando una visión clara y realista de las consecuencias de cada decisión que tome. En este sentido, Puigdemont recalcó que Junts no se guía por el deseo de cumplir con los intereses de otros actores políticos, sino por la necesidad de proteger su autonomía y de avanzar en sus propios términos hacia la resolución del conflicto catalán. El líder de Junts también hizo un exhaustivo balance de lo que considera un incumplimiento persistente por parte del PSOE respecto a los acuerdos alcanzados, especialmente en lo que se refiere a la resolución del conflicto catalán. En este punto, Puigdemont fue tajante al calificar de desolador el balance de los pactos con los socialistas. Aseguró que, en su opinión, el gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido más compromisos de los que ha cumplido, lo que ha generado una creciente frustración dentro de Junts. En su intervención, Puigdemont señaló que, pese a los acuerdos firmados, la realidad política ha demostrado que el PSOE no ha mostrado el compromiso necesario para avanzar en la resolución de las demandas de Cataluña, lo que ha debilitado la confianza en la viabilidad de la alianza. Este análisis crítico de la situación no solo sirvió para evidenciar las dificultades que Junts enfrenta en su relación con el PSOE, sino que también reflejó la postura del partido en cuanto a su papel dentro del panorama político español.
Puigdemont no dudó en señalar que la falta de cumplimiento por parte del gobierno socialista pone en entredicho la capacidad del PSOE para ser un socio fiable y para contribuir a una solución justa y definitiva al conflicto político que enfrenta Cataluña. En este sentido, Puigdemont dejó claro que Junts no está dispuesto a seguir manteniendo una relación que no esté basada en el respeto mutuo y en la disposición de ambas partes a cumplir con los compromisos adquiridos. En resumen, el discurso de Puigdemont dejó patente que Junts se enfrenta a una encrucijada importante. El partido deberá decidir si continuar con una alianza que, según el líder de la formación, ha resultado ser en gran parte infructuosa, o si tomar el riesgo de romperla y asumir las consecuencias de esa decisión. En cualquier caso, Puigdemont destacó que el partido tiene la responsabilidad de actuar con coherencia y de acuerdo con sus principios, sin dejarse llevar por la tentación del optimismo irracional ni por las promesas incumplidas de aquellos con los que se ha intentado pactar. La situación es compleja, pero Junts deberá tomar las decisiones necesarias para asegurar que su programa político y sus ideales sigan siendo la brújula que guíe sus pasos hacia el futuro. El balance no es bueno, es desolador, afirmó, destacando que muchas de las promesas que el PSOE había hecho no se han cumplido. Entre estas promesas incumplidas, Puigdemont mencionó la amnistía, que había sido uno de los puntos clave de los acuerdos alcanzados entre Junts y el Partido Socialista para facilitar el diálogo y la negociación en torno al conflicto político y territorial con Cataluña. El acuerdo era para crear las condiciones de negociación. ¿Qué es eso de que tengamos que reunirnos fuera de casa? Tú no puedes negociar con esa amenaza permanente de acabar en prisión, denunció Puigdemont, haciendo referencia a la presión judicial que aún pesa sobre él y otros miembros del independentismo catalán. Puigdemont dejó claro que, para Junts, hay un camino claro a seguir, queremos hechos, subrayó con firmeza. Insistió en que el pacto con el PSOE solo tiene futuro si se cumplen las condiciones acordadas y si el gobierno de Sánchez asume la responsabilidad de resolver el conflicto catalán de manera efectiva y sin dilaciones. No tienen nuestro voto a favor, como Sánchez es un incumplidor persistente, dijo Puigdemont, dejando claro que el partido no está dispuesto a seguir apoyando a un gobierno que no cumple sus compromisos. Ya advertimos que todas las precauciones son pocas, continuó Puigdemont, reiterando que el tiempo se agota y que las negociaciones deben dar paso a hechos concretos. Las cosas no pueden continuar así, sentenció el líder de Junts, haciendo un llamado a la acción y a la responsabilidad política de todos los actores implicados. Por su parte, la diputada Laura Turull también se sumó al mensaje de firmeza lanzado por Puigdemont, dirigiéndose directamente a Pedro Sánchez para dejar claro que Junts no está haciendo un simple juego político. No vamos de farol, afirmó Turull, recalcando que el partido ha demostrado en numerosas ocasiones que está dispuesto a llevar sus principios hasta las últimas consecuencias. Turull recordó las intervenciones anteriores de la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, quien esta semana también había advertido al PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la determinación de Junts. Lo hemos demostrado en muchas votaciones, subrayó Turull, destacando que Junts no se deja intimidar ni por las amenazas ni por las presiones externas. La formación catalana, agregó, continuará defendiendo sus principios de nación, progreso, libertad e independencia, sin claudicar ante ningún partido ni ningún poder político.